Buenas tardes, amigos de Misterio Soner. Soy Blanca Martín y como todas las semanas les damos la bienvenida a nuestro viaje a través de la historia real, las leyendas y el misterio. Esta tarde tengo el placer de estar con dos personas, una a la que conozco hace ya muchos años y otra que es nueva, pero que creo que a partir de hoy también vamos a ser amigos y vamos a hacer más programas y más entrevistas. Son autores, bueno, Ángel Beitia y Raúl Ferrero, son autores del libro Oficios mágicos y ocultos de la editorial Almuzara. Ángel Beitia, yo no sé si digo bien el acento o no, Beitia, sí. Buscador de la historia, de la antropología, de los misterios, estudió Historia de la Alhambra en la Universidad de Granada, Historia de Venecia, en Universidad, no sé si la pronuncio bien, Safo Scari o algo así, estudio de Historia Medieval por la Universidad de Barcelona, autor de Recónditos Enigmas a la Luna de Valencia. Además, reeditada en 2020, ampliando su primera edición, Hierofanias y Encantamientos, así como un fascinante viaje por el misterio de Venecia. Recónditos, enigmas entre canales, Venecia. Ha publicado diversos reportajes en medios escritos y digitales y conferenciante sobre misterios y enigmas, además de ser organizador de eventos de esta temática. También tengo que decir que ha publicado conmigo en la revista Mundo Misterioso y que seguirá, a partir de ahora seguirá también, que ya tengo su próximo artículo. Y ahora voy con Raúl Ferrero, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, titulado como corredor de seguros, autor del libro Brujas, Sabias y Malditas, ensayo histórico sobre el mundo de la brujería. Compagina su trabajo con la afición por el mundo del misterio, el folclore popular, la España mágica. Bueno, yo creo que también un poco de antropología, ¿no? Que todas las Exacto. costumbres. Colaborador en diferentes medios de comunicación, prensa escrita y en la divulgación del misterio. Los dos de la Comunidad Valenciana. Pero no he puesto los nombres porque me lo habéis puesto en valenciano y no sé pronunciarlo. Perfecto, sin Y no problema. quiero que se me... Buenas tardes, Ángel. Hola, buenas tardes, Blanca. Encantado de estar aquí. Y yo de que estés conmigo. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Blanca. Encantado también de estar contigo. Igualmente. A ver, componedores, feiticheiras, no sé si lo pronuncio bien, que son nombres un poco complicados, fascinadores, loberos, nigromantes, petriguilleros, salisatres. Hay un montón de oficios y de trabajos que me han llamado muchísimo la atención. A ver, yo voy a hacer la pregunta y luego cada uno que responda lo que quiera. ¿Cómo se os ocurrió la idea de escribir este libro? Bueno, pues la idea de escribir este libro ha sido, pues, no de forma casual realmente, porque Raúl y yo nos conocíamos muy bien, conocíamos nuestra pasión por el mundo del misterio, por la antropología, y bueno, juntos, alrededor de un café, como se dice, pues surgió la idea de escribir este libro, y no teníamos muy claro realmente el tema de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Querido Raúl, ¿qué hacemos nosotros con tantas cosas que sabemos? Y pensamos que dedicarles un poquito, digamos, nuestro tiempo a aquellas profesiones que todavía nuestros padres, incluso algunos de nosotros que tenemos una edad un poquito más metida, aún nos queda algunos vestigios en nuestra memoria. Pero también hemos querido hacer mención a unas profesiones que ya hace unos siglos, por decirlo así, que han desaparecido realmente. Pero hay que entender por qué han surgido y cómo han cambiado y cómo han fluido en la cultura de España, sobre todo a nivel de antropología y su relación con el mundo de la hechicería y la brujería, que eso mi compañero Raúl sabe bastante. Raúl. Pues sí, Blanca, la verdad es que escribir este libro conjuntamente con Ángel ha sido, pues para mí, un honor y una satisfacción enorme, porque al final yo creo que compartir los conocimientos entre dos personas
pues te enriquece de una forma brutal, ¿no? Hay muchos oficios que él domina a la perfección, otros en los cuales puedo estar yo un poco más metido, ¿no? Y ese intercambio al final de conocimientos, de tanto que sabe Ángel, ¿no? Pues fue fluido desde el primer momento y la verdad es que no ha habido ninguna complejidad a la hora de investigar, a la hora de sentarnos frente a los archivos, frente a la hemeroteca y la verdad es que para mí es un amigo, lo tengo en altísima estima y él lo sabe, ¿no? Y el fruto es este libro que esperemos que tenga un enorme recorrido, Blanca. Pues yo espero que sí, porque además he estado leyendo, no me he podido leer todo el libro, pero me lo leeré porque me parece súper interesante. He visto que habéis escrito distintos tipos de trabajos y de oficios, pero casi todos son de España. Eh, He visto que hay muchos oficios que son totalmente distintos en otras partes del mundo. Pero bueno, nos vamos a centrar en este. Esto es una Ujú, opinión que doy, ujú. pero tenéis que escribir otro libro con los distintos oficios a nivel mundial, ¿eh? Efectivamente, Blanca. En el libro, si observamos un poquito, hay dos tipos de, vamos a decir, dos grupos de oficios. Y creo que hay un grupito de oficios que están dedicados, digamos, a, como digo, muchas veces a nivel sociocomunitario. Es decir, por ejemplo, oficios que se dedican a, digamos, al curanderismo. Por ejemplo, están los saludadores, incluso los verdugos, porque también hacían un servicio, digamos, sociocomunitario, estaba al servicio de la sociedad. Y también hay otro grupo de oficios que hemos optado, que son, por ejemplo, digamos, el mundo de la brujería, la hechicería y las mancias. Como veis, son oficios dedicados al mundo del ocultismo, al esoterismo. Y yo creo que hemos acertado entre mi compañero y yo al poner estos primeros oficios. Esperamos que en un futuro podamos ampliar. Me parece genial, me parece genial. Has hablado de verdugos. A ver, a lo mejor, Raúl, yo soy muy Sí, preguntona, ¿eh? sí, sí, adelante, sin problema. Advierto. Em, Verdugos. ¿Por qué ese oficio de verdugo? Porque no es un oficio cualquiera. Estaba condicionado ese oficio Ujú. a algunas personas, ¿no? Bueno, lo cuento yo, compañero. Sí, 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 Bueno, sí, uno de los sí. verdugos es realmente un poquito curioso, ¿no? Es una procesión que hasta principios del siglo ha estado vigente realmente a nivel, digamos, público. Hay que separar el verdugo, digamos, medieval, que tenemos, ese concepto medieval que tenemos de verdugo, con el que ya en estos últimos años tenemos con la dictadura y todas esas cosas. Eran verdugos que ejecutaban en patios y en cárceles. Eso es otra historia. Entonces yo he trabajado con el verdugo de antaño. Entonces la figura del verdugo, pues en aquellos tiempos tenía muchísimas dificultades para poder sobrevivir, porque normalmente era rechazado por la sociedad. A pesar de ello, tenía, digamos, un buen salario, aparte de eso, dinero extra que ganaban. La verdad que es una vida un poquito morbosa, porque él ayudaba al reo, sí. Incluso antes de ejecutarlo, tenía que pasar como una especie de ritual, por decirlo así. Tenía que ir a pedirle perdón al reo que iba a ejecutar, decirle, perdóname, pero mañana te voy a cortar la cabeza, por decirlo así. No sé cómo se lo tomará, la cara que pondrá. Vamos a dejarlo Me así. imagino que no se lo tomaba muy bien. Pero cuidado, Blanca, te puede ocurrir la ocasión de que el ejecutado aceptaba con resignación ese destino. Entonces las autoridades le podían conceder una noche de favor, por decirle, se podía ir el verdugo y el ejecutado a tomarse unas cervezas o unos vinillos, por decirlo así. Luego mañana cumplimos la sentencia. Pues, la verdad que realmente hemos puesto a verdugo por lo que ocurre después de su ejecución, porque después que ese cadáver que tiene ahí, aparte de tener que enterrarlo, de poder hacer otras cosas, el verdugo, digamos, trabajaba en una especie de mercado negro a nivel esotérico, porque una vez ejecutado, él tenía preferencia sobre el cadáver. Él después te podía cortarte las manos, te podía arrancar los dientes, te podía cortar la lengua, y esas partes del cuerpo luego se vendían como un talismán o como elementos para hacer, digamos, rituales de magia, de hechicería, de brujería, etcétera. Sí, es una historia realmente fascinante. Yo creo que en nuestro libro hemos acertado bastante contando un poquito sobre ese mundo turbio de los verdugos de antaño. Bueno,
a ver, yo lo he preguntado porque me resulta curioso. Lo que pasa es que no lo contéis todo porque si no, no compran el libro y tienen que comprar el libro. Tienen que comprar Claro. el libro. Pero sí que quiero hacer una pregunta, a ver si es cierto lo que yo he leído sobre el tema de los verdugos, que incluso eran condenados reos, eran condenados a muerte y les decían, o eres verdugo o te ejecutamos. Bueno, tampoco era eso, realmente. Cada uno, depende de cada región, porque nosotros nos hemos trabajado especialmente en la zona de Valencia, donde tenían esa forma peculiar de ejecutar. Había una serie de procesos, una serie de normativas. Así que no creo que, de todos modos, no creo que se diferencie entre otras regiones, como Madrid o en Andalucía, no creo que se diferencie mucho. Pero bueno, vamos a dejarlo así, porque es un mundo Bueno, realmente siniestro. sí, la verdad es que sí. Raúl, Dime, dime. no, si tienes que añadir algo más a esto del tema de los verdugos. No, al final Ángel yo creo que lo ha resumido perfectamente, ¿no? Lo más característico es el tema de ese mercado negro que había, ¿no? De las manos, de los dientes, de las vísceras incluso, porque es cierto que muchas hechiceras, muchas brujas acudían a veces al verdugo para obtener ese tipo de amuletos o para hacer sus hechizos, sus conjuros, ¿no? Eso es lo que más me llama la atención, ¿no? Yo que he estudiado el mundo de la brujería y lo que más realmente pues impacta, ¿no? Ese mercado negro que ya existía en aquella época, ¿no? Sí, la verdad es que el tema de las brujas, ya os haré otra entrevista con el tema de las brujas, porque Ujú. yo he tenido que ser bruja en otra vida, porque me gusta mucho. Cuando quieras, Blanca. Ángel, dime, Pero dime. fíjate, voy a contar una cosa, ya que estamos tirando del hilo de los verdugos. Fijaros cómo está el verdugo en muchos sitios, porque aparte de como ha contado mi compañero Raúl, que también está mezclado un poco con el mundo de la brujería, la hechicería, también está mezclado con el mundo de los curanderos. Pero eso de que, como en verdugo descuartizaba, él tenía conocimiento del cuerpo humano, cómo era por dentro. Mucha gente acudía a él para ejercer como un ensalmador, por decir así, para arreglarse una clavícula que se le ha salido del sitio o porque le dolía un poquito el estómago. Consultaba también al verdugo porque él entendía algo, por decirlo así. De su efectividad, mejor vamos a dejarlo para otro momento. Una actividad muy peculiar, ir a consultarle al verdugo el dolor de estómago, la verdad que sería lo último que hiciera, preguntarle a un verdugo que me dolía algo, que me doliera algo. Oye, Hay, hay- Gonzalo, hay una cosa del verdugo, Blanca, perdona, y si quieres sí, terminamos ya con este no, oficio. no, dime. No, que también me llama mucho la atención, y eso Ángel también lo sabe, y es que cuando no podían darle muerte, también era como una muerte de caridad en cierto modo, porque cuando, por ejemplo, el reo le costaba, por ejemplo, la horca, fallecer, en muchas ocasiones el verdugo se subía encima del reo y lo empujaba de alguna forma para conseguir o ayudar a que se provocara Rotura. esa rotura o ese ahogo, ¿no? Era también, en cierto modo, una muerte, buscaba una muerte digna, ¿no? También, es curioso. Me gustaría, quería puntualizar este tema también, porque al final Sí. era un oficio mal visto por la sociedad, e incluso, por ejemplo, cuando iban a comprar, y esto también es muy curioso, cuando iban a comprar la moneda, las monedas que ellos utilizaban estaban mal vistas, ¿no? Y la gente utilizaba como una especie de rastrillo, porque no podían tocar esas monedas con la mano porque se entendía que estaban manchadas de sangre, ¿no? Detrás de la figura del verdugo hay mucha historia macabra, como cuenta Sí, Ángel. sí, no, es un tema muy interesante, muy interesante. La verdad, da para un programa entero, Ujú, la figura del verdugo. Em, Mira, siempre he oído, bueno, esto es un chascarrillo mío, que el oficio ujú. del mundo, el más antiguo era el más antiguo, que nos imaginamos cuál era. Pero Sí. vosotros habéis que escrito en vuestro libro que el oficio más antiguo, ¿cuál era el oficio más antiguo? Pues la verdad es bastante complicado. Siempre pensamos en un oficio que está dedicado a la prostitución, es que estamos pensando mucho. Pero cuidado, ojo, mucho ojo, porque mucho antes de ese oficio habían otras actividades, como eran la caza, era agricultor, era ganadero. Esos oficios ya estaban muchísimo antes. Incluso te puedo decir, hasta un chamán, por ejemplo, es mucho más antiguo que muchas profesiones de lo que pensamos, porque de él dependía de su trabajo, de su esfuerzo que hacía, dependía a menudo los clanes de las tribus que había en su sitio. Dependía de muchas cosas, como podemos ver. Es muy difícil acertar cuál es el oficio más antiguo del mundo. A ver, Difícil. Ángel,
complicado. Lo he dicho lo primero un poco en plan de broma, ¿eh? Pero vosotros habéis puesto que el oficio más antiguo era el de cazador, ¿eh? Sí, Como sí. tal, que ahora está muy mal visto el tema del cazador, porque antes se cazaba para comer. Claro. Ujú. Efectivamente. De hecho, incluso, Blanca, fíjate que en las civilizaciones mesopotámicas, ¿no? Y Sumeria, estamos hablando 2900, entre el 2900 y 2000 antes de Cristo, ni más ni menos, ya estaba la figura del Isip o de los más que se llamaban, que eran como exorcistas, ¿no? Que se encargaban de purificar el espíritu de la gente que quedaba un poco contagiada, ¿no? Por ese mal. Se decía que los espíritus entraban en el cuerpo por la cabeza, a través de los oídos, y llevaban a ese enfermo al templo y allí se le ponían en manos de este Isip, que lo llamaban los sumerios, ¿no? Y este pues llevaba a cabo pues la libación que se dice, ¿no? Es decir, vertirle un tipo de líquido para hacer ese exorcismo. O sea, imagínate en la antigüedad ya de algunos oficios a qué épocas nos estamos remontando, ¿no? Ya, de todas maneras, hay oficios, porque no me ha dado tiempo, ya digo, a terminarme todo el libro, que me lo voy a terminar, em, pero veo que hay oficios que eran como falsos oficios de los que se aprovechaban luego para decir que es que estaban o curando a la gente, o, por ejemplo, el frenólogo, Ujú, no sé si lo habéis comentado, porque ya te digo que no me da tiempo a terminar de leer el libro. ujú. Es una persona que se dedicaba a medir las cabezas de la gente y descubrir qué es lo que tenían dentro. Y bueno, que la verdad es que era un poco, no sé, no sé si habéis hablado de él, de este oficio, este supuesto oficio. Bueno, pues son oficios que actualmente se nos quedan un poquito dudosas de su actividad. Lo que en aquel momento hay que entender porque todavía había una sociedad ignorante en cuanto a ciencia, en cuanto a avance, entonces se recurría normalmente a los recursos naturales, a los recursos tradicionales. En el momento que empezaba a avanzar un poquito la ciencia, empezaban a surgir otro tipo de oficios, pero todavía esos primeros pasos que se daban todavía no estaban, digamos, científicamente correctos, todavía quedaba mucho que evolucionar, como hemos visto acabas de mencionar, se metían las cabezas de algunos procesos para sacarles un análisis, digamos, psicológico, y ese era un error tremendo. A pesar de que en aquel momento, sí, en aquel momento se lo daba por bueno. En aquel momento se lo daba por bueno, pero ya con el tiempo, evidentemente, van mejorando las cosas, al final se van, digamos, dejando como obsoletos. Algunos oficios ya han caído en el olvido, algunos, afortunadamente, han quedado en el olvido. Sí, sobre todo este. La verdad es que no me gustaría encontrarme con un tipo, un tipejo, lo digo así, que se dedicara bueno, a este tipo de profesión que era una falsedad, era una pseudociencia y se prohibió. Totalmente, Blanca. O, por ejemplo, el de trepanadores, ¿no? Que Ah, también hacían el agujero este en el cráneo para intentar extraer de alguna forma esa enfermedad del que estaba. Algunos oficios, la verdad es que gracias que han desaparecido y que han caído en el olvido. Al final yo creo que muchos de estos oficios, y en esto creo que Ángel también estará de acuerdo, y de este también conoce él bastante, es el tema del curanderismo. Yo creo que al final todos caen dentro del cajón del curanderismo. Y al final, un curandero, pues lo que estamos hablando, te arregla el brazo, como que te quito o te curo una enfermedad en la piel, como... Entonces yo creo que era como un cajón desastre, ¿no? claro. Que al final yo creo que muchos de estos oficios caen en el curanderismo y vemos el origen y la raíz, que luego si quieres lo comentamos, en lo que era la hechicería o la brujería de antaño. Ya. Eh, a ver, hay profesiones que son consideradas malditas. Según vosotros, ¿qué profesiones son las más malditas? Porque he visto cada una que ojo me dan miedo, ¿eh? Bueno, pues profesión maldita. No me gusta la palabra maldita, por decirlo así, pero sí ahí se han llevado algunas profesiones como una especie de señal que aquí arrastran, una especie de mancha, como por ejemplo son los sepultureros.
En aquellos tiempos, siempre hasta, podemos decir que hasta la década de 1980, siempre lo hemos visto como personajes un poquito extraños. Por eso está siempre enterrando a los muertos, siempre los miramos con un poquito de temor. Como, me va a hacer algo este hombre. Yo me acuerdo, yo era pequeñito, conocía el sepulturero de mi barrio y siempre lo mirábamos un poquito extraño, ¿no? Pero esas cosas no es de ahora, realmente, sino que ese San Benito que tienen de personaje extraño, que es el enterrador, que fue causado en aquellos tiempos que fue las epidemias de la peste. Entonces, cuando hubo demasiados fallecidos, los sepultureros que habían allí hasta ese momento eran muy respetados, pero solamente había uno o dos como mucho. El exceso de fallecidos en aquellos momentos de las epidemias no dieron abasto. Y los sepultureros también habían fallecido, los que eran de verdad. Entonces, a las autoridades, a la iglesia y las autoridades que habían de entonces, no se le ocurrió mejor idea que encargar de recoger a esos fallecidos, a los que estaban presos. Pero los presos eran todos ladrones, gente de, vamos a decir así, gente de mala calaña, por decir. Y ellos maltrataban el cadáver, no tenían el cuidado. Se dedicaban a robar también, una vez que entraban a recoger ese cadáver, pues robaban lo que veían de las casas, incluso les podía quitar la ropa, es verdad, y algunas incluso hay notificaciones crónicas del siglo XVI y XVII aquí en España que han llegado a acusarles también de hacer, digamos, ¿cómo se llama esto? Hacer prácticas sexuales Sí. con el defunto. O sea, realmente es terrible. Entonces, a partir de ese momento empezaron a acusarles claro, de robarles, de propagar las enfermedades, de hacer, o sea, vamos, de pactos con brujas, de hacer neuromancia, vamos, lo peor. Desde entonces se le ha señalado a causa de ese error en ese momento de las epidemias. Entonces, digamos, tradicionalmente se ha señalado al sepulturero como algo extraño, como algo maligno, pero realmente no. Cuando estamos hablando con sepultureros de estos últimos años, son personajes, especialmente los más mayores, son personajes que tienen, digamos, mucha cultura, tienen mucha filosofía sobre la vida y sobre la muerte, porque ellos tienen mucho sentimiento. Incluso todavía conservan algunas tradiciones, son supersticiones que están arrastrando de antaño. Algunos dicen que cuando salen del cementerio no vuelven a casa por el mismo camino, están cambiando siempre de ruta constantemente para que así despisten a los supuestos espíritus que les están persiguiendo, que cuando salen del cementerio hay una creencia que parece que les sigue, así no se los llevan Pero al hoyo. ya, pero en los cementerios ya no están los espíritus, están los cuerpos. Supuestamente los espíritus se han quedado donde han muerto, ¿no? Digo, ¿eh? Bueno, O no, bueno, claro, o no. supuestamente. Pero dentro, fíjate que dentro de ese oficio de sepultureros luego surgen unas profesiones que están relacionadas con los oficios de la muerte. Están, por ejemplo, un compañero Raúl te lo puedo contar, están los animeros, están los posores, están los personajes de los cortejos, los que llevaban todos los carros. Y bueno, yo creo que Raúl, si nos contarás un poquito sobre los animeros, ¿no? Porque, Sí, sí, yo creo que claro. el tema de los animeros va muy, muy relacionado con el tema de los sepultureros, ¿no? Porque al final es lo que cuenta también Ángel. Los animeros, que lamentablemente en la década de los 80, en la década de los 70, pues desaparecieron ya, los únicos que quedaban con vida ya no existen. Eran lazarillos de almas, Blanca, lazarillos de almas en pena, ¿no? Y que al mismo tiempo podían actuar también como curanderos, tenían como esa doble función. El origen lo tenemos en Canarias y se encargaban, por lo que hablábamos antes, ¿no? Que esas almas ya no están en el cementerio. Pues fíjate que los animeros se encargaban de desarrimar esas almas, ¿no? Que se pegaban a los vivos de alguna forma y que les causaban enfermedades que podían ser tanto físicas como espirituales, ¿no? Entonces, eh, para mí es un oficio muy solemne, porque tú imagínate a esa persona vestida completamente de negro que sale y va de puerta en puerta llamando, golpeando a aquellas personas que están próximas a fallecer, como que se encarga de recoger esas almas que están a punto era como una santa compañía, para que me entiendas, ¿no? Y entonces, la Iglesia evidentemente lo rechazó, consideraba que era un oficio supersticioso, ¿no? Porque evidentemente las almas pues van al cielo, al infierno, ahí entra la religión ya y no podía haber alguien que pudiera encargarse, ¿no? de conducir estas almas de alguna forma. Pero fíjate que salían en procesión, Blanca, el 2 de noviembre
y no se le podía cruzar la mirada al animero porque se decía que quien cruzaba la mirada con él quedaba enajenado de por vida. Y detrás de él iban 2 personas con 2 campanitas, anunciando, ¿no?, que el animero se aproximaba a ese pueblo o a esa aldea. Normalmente salía desde el cementerio y hacía ese recorrido, y detrás de él se dice que iban todas las almas en pena que le acompañaban, ¿no? Era curioso porque empezaba a las 12 de la noche y a las 3 de la madrugada ya tenía que estar en su casa o recogido, y las almas que no había podido recoger o no podía haber, no había acompañado, se decía que quedaban como almas en pena, ¿no? Y es muy curioso esto porque hay un proceso que hemos estudiado Ángel y yo, a un animero en el año 1737, en el siglo XVIII, que se llamaba Salvador Martín. Y si nos centramos en este proceso inquisitorial, en él habla perfectamente de cómo él ejercía este oficio, ¿no? Es muy interesante leer ese proceso, pero entre las cosas que dice es que la forma que él tenía para determinar si una persona estaba arrimada o no, por ejemplo, era mirar el orín de esa persona afectada, ¿no? O, por ejemplo, mirar la sombra con una vela, o, por ejemplo, hacer santiguados, plegarias, saumerios, o incluso algo también muy curioso y al mismo tiempo, desde el punto de vista práctico, pues dices, pues tiene su lógica, ¿no? Y es tirarlo al suelo, arrastrarlo por el suelo, revolcar a ese sujeto, porque se decía que de esa forma esa alma que estaba pegada, pues conseguía soltarse, ¿no? Es muy curioso y ya te digo, es un oficio que para mí tiene una enorme solemnidad y que hasta no hace mucho, ya te digo, en los años 70, años 80, fallecieron los últimos animeros, tanto en Tenerife como en Gran Canarias, porque es un oficio propio de aquí, de la península, y más concretamente de las Islas Canarias, ¿no? Pero fíjate, está diciendo que se encargaba de arrastrarle, zarandearle, para que el alma, claro, Sí, le sí, hombre, mataba. muy ¿Cómo no va a bien, salir el alma después de la muy, paliza? muy bien no quedaba, desde luego, pero bueno, son esas creencias. Es que, claro, Blanca, yo siempre lo digo, y Ángel lo sabe, que no podemos juzgar el pasado de esta gente, no podemos juzgar estos oficios con la mentalidad que tenemos ahora, porque, claro, tú misma lo dices, te parece como estrambótico, como algo tan estrafalario, y dices, pero este hombre, ¿no? Pero claro, es que en la mentalidad de aquella época esto era lo habitual. Es que se recurría a los sanadores, se recurría a cualquier persona con la finalidad de poder curar, pues lo que yo te decía, las hechiceras, las brujas, con hierbas, con conocimientos de botánica, de plantas. Oye, y eran comadronas, eran parteras, eran chamanas, adivinadoras, pero no tengamos el concepto ese de brujería maléfica, ese concepto tan malo. Y al final, claro, hay que ponernos en la mentalidad de aquella gente realmente. Sí, la verdad es que hay que ponerse, es difícil, pero hay que ponerse en Mm. la mentalidad de aquella época. Pero hablando de cementerios, lo que me ha llamado mucho la atención es un oficio, los fosores. Sí, es el que comentaba también Ángel antes. Los fosores también en relación con los sepultureros. Fíjate que los fosores solo existen 6 en España actualmente, en vida, pero pues, gente mayor, con más de 80 años, que lamentablemente pues, hay 3 en Guadix y 3 en Gerona, y prácticamente con su fallecimiento desaparecerá este oficio. Esto es otro oficio que está condenado a desaparecer. A ver, el tema de los fosores, a mí, cuando nos pusimos a estudiarlo, también es un oficio que te llega, ¿no? Porque lo que pretenden no son sacerdotes realmente, son miembros de la iglesia, pero que no ejercen el sacerdocio, ¿no? Normalmente están en las afueras del cementerio y lo que se encargan es de acicalar la tumba o colocar flores en aquellas tumbas, rezar, velar por difuntos que no tienen a nadie en vida. Es decir, que no tienen a nadie y que, pues ellos se encargan de recordarlos de alguna forma. Recordar, pues es volver a vivir, ¿no? Es volver a sentir, en cierto modo, cuando perdemos el recuerdo de alguien, es prácticamente como si no hubiera existido nunca, ¿no? Y es muy curioso porque este oficio procede de la civilización romana, donde ya se ejercía este tipo de oficios, pero que se encargaban más bien, estaban más relacionados con el tema de sepultureros, porque lo que llevaban a cabo era cavar. Lo que hacían eran con azadas y con su lamparita en la mano, pues la colgaban allí donde ellos iban cavando para enterrar a los difuntos. Ya te digo, actualmente solo quedan 6
Y es otro de los oficios que a mí me gusta llamarles como un oficio de que contribuyen al buen morir, ¿no? Y recordar a esa gente que no tiene a nadie. Para ellos hay 3 días, es muy curioso esto, hay 3 días donde hay que ir siempre al cementerio, que es el 1 de noviembre, el domingo de resurrección y luego el aniversario del fallecimiento de esa persona, porque para ellos entienden que es como el nacimiento en el cielo de esa alma o de ese difunto. Otro de los oficios, Blanca, que lamentablemente está condenado a desaparecer, pero que es necesario conocerlos y saber de esta antropología y de esta historia nuestra, ¿no? Sí, la verdad es que algunas veces cuando he pasado por algún cementerio, te hablo sobre todo en los pueblos, Sí, no, sí. no en la capital, he Ujú, visto a señoras, ujú, normalmente mayores, ujú. bastante mayores, Sí. limpiar las tumbas, Ujú, incluso pues arreglar las flores y cosas de estas. La verdad es que yo en un principio pensaba que iban a arreglar la tumba de su familiar, pero no, ujú. se No. dedicaban a limpiar el cementerio y que quedara bonito y la Sí, sí. verdad, mira, se me pone la carne de gallina, no lo puedo Ese remediar. sí, Me sí. encanta ver las tumbas históricas y todo esto, pero Mm, no es no es mi agrado el visitar cementerios, la verdad es esa. ujú. Eh, pero entiendo que tiene que haber de todo y que la Es gente. lo que es lo que hablaba antes Ángel, habían una serie de oficios que, tenía un componente social al final, ¿no? De un poco de ayuda, como puede ser el verdugo, el que ha hablado Ángel, o el sepulturero, o el caso de esto de los fosores, pues lo mismo, eran son oficios que tienen esa ayuda social de alguna forma y que si no lo hacen ellos, pues no lo hace nadie, ¿no? Ya. Bueno, ¿y qué me decís de los saludadores? Porque saludadores es de los que saluda por la calle, pero casi que no. Contarme un poco sobre los saludadores. Bueno, pues los saludadores, como nosotros sabemos, es una locución latina, significa dador de salud. Realmente, la figura del saludador no hay un origen claro a este oficio, incluso hay unos escritos del siglo XV, XVI que ya se mencionaban. Normalmente, esta persona se dedicaba a curar la rabia en los animales a través del aliento o la saliva. Y mi compañero y yo hemos observado que, curiosamente, comienza a aparecer cuando surge con fuerza la enfermedad de la rabia. Justamente aparece esa figura del saludador. Probablemente sabemos que la rabia es una enfermedad cuyos efectos son alucinaciones, hidrofobia, que es miedo al agua, incluso agresividad también. De ahí la costumbre de morder y de relacionar esta enfermedad con el mito del vampirismo. Está muy unido. Por lo visto, también hemos observado que la figura del saludador solamente se da en España. Está intentando indagar, como buen conocedor yo también, de la zona del norte de Italia, está intentando buscar alguna figura similar. No aparece nada, en Francia tampoco, solamente es típica de aquí de España. Según sus tradiciones, sus poderes vienen de una santa, Santa Quiteria. Precisamente es una santa que es referencia contra la rabia, ya que ella fue, según sus leyendas teológicas, fue decapitada y su bandeja siempre se representa sobre una bandeja. O bien puede proceder esos poderes también de Santa Catalina, de ahí también de que los saludadores aseguran que tienen la rueda de Santa Catalina en el paladar como marca también. Es realmente un oficio curioso, porque la mayoría también eran clérigos, la mayor parte de los saludadores, y también tenían que nacer el día 24 de diciembre a medianoche, incluso en Jueves Santo, todo eso ya dependía de la zona geográfica. Por ejemplo, en la zona de Murcia creo que daban por Jueves Santo, aquí por la zona de la Comunidad Valenciana siempre en Navidad, o bien llorar 3 veces en el vientre materno. Hay una cosa curiosa que hemos observado, que esa gracia que dicen, esas virtudes, también tienen que coincidir con los curanderos también. Fíjate, son casi casi las mismas. Por lo visto, los saludadores y curanderos van casi casi de la mano, por decirlo así. Y bueno, la verdad que los saludadores pues cobraban por servir en las localidades que estaban asignados, pero la iglesia llegó un momento en que, bueno, se hartó, hay que decirlo, pagaban ella, porque no era posible que todos los que aspiraban a ser saludador, ¿cómo es posible que tanta gente haya nacido el 24 de diciembre? Incluso todo el mundo había pasado una serie de pruebas físicas que hay que pasarlas. Eran los examinadores que habían de saludadores. Aquí en Valencia habían examinadores de saludador que tenían que hacer una prueba de meter la mano en aceite hirviendo sin quemarse. Ah, mm, Pues No qué lo mal sé, se quemaban.
No me preguntes, Blanca, cómo lo han hecho. No quiero ni Se saberlo. quemaban. Estoy convencida que se quemaban. Yo me lo imagino metiendo la mano con una lagrimita por ahí. No lo sé. No lo sé. La verdad. En fin, había otros tipos de, digamos, de pruebas también, como, digamos, andar sobre brasas o incluso o apagar un hierro candente con la lengua. Claro, ese era uno de los poderes supuestos, poderes que se le atribuyen al saludador para poder tener el certificado de saludador. Pero ¿qué pasaba con esos certificados? Que se falsificaban, porque realmente, como todos eran clérigos, todos estaban compensados dentro de la iglesia, les hacían un falso documento como saludador y a vivir del cuento, ¿no? Por decirlo así. Pero claro, ahora al final con el paso del tiempo ya habían denunciado, eran impostores, se aprovechaban de, digamos, de la ignorancia de las personas. Bueno, Pero no, ¿pero quitaban la rabia o no quitaban la rabia? bueno, Yo creo que realmente, no, ¿no? no sé. No, yo creo que no. Pero es que lo que acabas de contar ahora mismo me recuerda a las ordalías, a las pruebas que hacían a las brujas, que eran brujas o brujas, o sea, no tenían Sí, otro es algo medio. parecido. Ujú. Eso sí que lo sabrá más detenidamente Raúl, lo del tema de las Sí, brujas. sí, sí. Me han No, llamado no, mucho la atención siempre. sí, no, bueno, no tenían escapatoria. Al final eran pruebas como, por ejemplo, la prueba del agua, ¿no? Es decir, si se hundía, pues, y si podía, o sea, si se hundía, se consideraba que era bruja y moría. Y si conseguía salir o no ahogarse, pues también se consideraba que era bruja porque había obtenido la ayuda del diablo, ¿no? Entonces, al final estaban condenadas desde el principio a, a la hoguera, al proceso. Yo siempre lo digo, desde el momento en que buscaban alguna marca la Inquisición, ¿no? Ya se encargaban ellos de buscar alguna marca, alguna peca, alguna manchita, ya la persona estaba condenada desde el inicio, ¿no? Ya. Pero fíjate, estáis hablando de los saludadores, ¿no? Estábamos hablando de los saludadores. Eran clérigos. Estos clérigos supuestamente tenían el título de saludador. Ujú. Si era un saludador y tenía el título, es igual de brujo que la bruja. Pues que me parece pero no se los tenía en cuenta, claro, porque eran clérigos. Sí, porque tenéis que tener en cuenta que el saludador al mismo tiempo se hacía algunas prácticas, digamos, de prácticas mágicas, incluso de exorcismos. También tenía la autorización para poder hacer un ritual contra el mal de ojo. O sea que, fijaros como, pues si observamos un poquito, casi todas las profesiones que estamos contando se van enlazando todas como una especie de eslabones de cadena. Al final, como hemos visto, verdugos están con una cosa, las brujas por aquí, digamos, los saludadores. Poco a poco se van juntando las piezas del puzzle y al final parece que es una sola persona la que está ejerciendo esa profesión. Sí, porque tienen todas efectivamente mucha relación. ¿Qué son los fascinadores? Porque claro, la palabra actual creo que no va a tener nada que ver con la que nos vais a contar. Raúl, cuenta los fascinadores. Bueno, Ángel, no, tírale, no El que pasa quiera. nada, no pasa nada. A ver, ¿quién de los dos? A ver, Los fascinadores. no ves. Dime. A ver, la verdad que no A hemos tocado ver, el tema de los fascinadores, no hemos sí, tocado. a ver, el tema de eh, los fascinadores es muy la similar profesión de a... fascinadores no la hemos metido dentro, Sí, aunque la conocemos, pero Sí, realmente no hemos indagado, ya que teníamos, digamos, otras profesiones, digamos, en el tintero, por decirlo así, y las hemos ah, dejado para, sí, las hemos dejado para un segundo trabajo en un futuro. No bueno, obstante, los que eran fascinadores, podemos decir que eran las personas también que se dedicaban a engañar a las personas, también se dedicaban a hacer unos ciertos rituales, a hacer, digamos, otras hechicerías, prácticas que en aquellos momentos tenían mucha fe en aquellas personas que esperaban, como mucho de sanar, también hemos visto también de pedir para mejorar su calidad de vida. Recurrían a todo lo que podía surgir, recurrían a aquellas personas. ya. A ver, antes me habéis comentado el tema de la hechicería, ¿no? La hechicería en todos estos oficios. Lo ha comentado, me parece, Raúl. No sé, bueno, no sé si Sí, ha sido Raúl o Ángel. sí.
contar Sí, un sí. poco el Pues tema. mira, si quieres te comento. Al final, cuando hablamos de brujas, nos viene pues lo que yo te estaba diciendo, ¿no? A partir del siglo XIII es cuando se le marca ese concepto maléfico, ¿no? A lo que es la brujería, ese pacto con el diablo, esos aquelarres. Pero tenemos que tirar un poco más hacia atrás, porque brujas han existido en todas las civilizaciones antiguas, de siempre. Lo que pasa es que tenían otro nombre, se les hablaba lo que comentábamos antes, ¿no? Como comadronas, como parteras, como... Entonces, si partimos del concepto de que la hechicería pues es un conjunto, ¿no?, de prácticas rituales por las cuales pues, se utilizan esas fuerzas ocultas para obtener un beneficio o incluso lograr un maleficio. Cuidado, que a veces la hechicería también pueden haber amarres, por ejemplo, en el caso de matrimonios o romper matrimonios. No todas las hechiceras que hacían el bien, ¿no? Pero a mí aquí sí que me interesa mucho que básicamente lo que es la hechicería no había un pacto diabólico, ¿vale? Hablamos de encantamientos, de ligamientos, actos supersticiosos, adivinación, conjuros, hechizos, ¿no? Era, para que nos entendamos, para que nuestros oyentes nos entiendan, era una brujería simpática. Era la brujería celestinesca, ¿vale? Típica la de la Celestina, ¿no? No habían esos pactos diabólicos. Eh, a ver, hay una frase muy buena que comentamos en el libro de Voltaire, ¿no?, que dice que la superstición es a la religión como la astrología es a la astronomía. Es decir, es la hija muy loca de una madre muy sabia. Y yo siempre traigo a colación esta frase porque es verdad, es decir, la superstición y la religión siempre han estado muy unidas, Sí. y ha habido ciertos actos paganos que muchas veces la religión, el cristianismo, los ha cogido como propios, ¿no? Y que aquí también hay un toque de misoginia por parte de la Iglesia en la persecución que se llevó a cabo de estas mujeres, y también muchísima hipocresía, muchísima, porque evidentemente muchos clérigos se sirvieron también de estas hechiceras, porque cuando uno está en el límite de la muerte, tiene la espada de Damocles encima, ¿no? Y recurre a quien sea, Blanca, para poderse sanar y para poder curarse, ¿no? Eh, Aquí traigo también a colación, y es muy importante, Gustav Henningsen, en El abogado de las brujas, en su libro, habla de dos mitades, la mitad norte y la mitad sur en España. La mitad norte predominó la brujería, esos pactos con el diablo, esos aquelarres, ¿no? Zugarramurdi nos viene a la mente, ¿no? Y la mitad sur, concretamente Valencia, Extremadura, Andalucía, hubo más el tema de la hechicería. ¿Por qué? Porque en la parte norte predominaba fundamentalmente la jurisdicción secular, era la Iglesia la que veía brujas por todos los lados, mientras que en la mitad sur la jurisdicción era de la Inquisición. La Inquisición no le preocupaba lo que hacía la gente, sino lo que pensaba más bien, ¿no? Es decir, por eso se persiguieron en Valencia concretamente, que también era morisca, se perseguía más a los judaizantes, a los falsos moriscos, pero no a esas hechiceras, no al tema de los conjuros ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, de la hechicería se derivaron cantidad de oficios que hoy en día, por ejemplo, pues no sé, tratamos en el libro como pueden ser las acabadoras, como pueden ser las plañideras, en fin, una gran cantidad de oficios tienen su raíz en el tema de la hechicería. Las comadronas, por ejemplo. Las comadronas, las parteras, Y claro, ahora por están, supuesto. vamos, que siguen actualmente en los hospitales, además. Totalmente, bueno, o incluso aquellos que quieren dar a luz hasta hace bien poco, mi abuela daba a luz en su casa, ¿no? Y iba la comatrona y la ayudaba a dar a luz a ese bebé. Bueno, pues se les conocía como hechiceras, como mujeres sabias, como mujeres sanadoras. Pues sí, ese era el concepto que tenían. Y utilizaban pues una serie de ungüentos, una serie de hierbas, pues para calmar ese dolor que tenían, nada más. Sí, pero también tengo que decir que si querían eliminar al marido, también se lo cargaban, ¿eh? Sí, 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 claro, es que también, a Con ver, las bebidas negras famosas. sí, sí, no, no, es que, a ver, el tema de las hechiceras, en esto hay que tener en cuenta también que podían hacer ligamientos. Y podían hacer, pues evidentemente, ten en cuenta que estaban las desahojadoras, que en esto era conjurar el mal de ojo. Es decir, lo que pretendían era que ese influjo maléfico de alguna forma, pues ayudaban a que pudieran eliminarlo. Pero también estaban las desligadoras. Las desligadoras era un oficio propiamente de la hechicería que lo que pretendían también era deshacer el maleficio que impedía el acto sexual y la consumación del matrimonio.
mediante el anudamiento mágico de esos genitales masculinos. Y había gente que llevaba a cabo esos ligamientos. Pero también había personas que desligaba. Y ahí, por ejemplo, hacemos referencia en el libro a una desligadora muy famosa en Toledo, que se llama Leonor de Barzana. Y esta mujer se encargaba de llevar a cabo esos desligamientos. Quiero decirte que la hechicería... ¿Utilizaban la magia? Sí, para, en muchos casos, hacer el bien y en otros casos, pues, para hacer el mal, por supuesto. Ya. Al final del libro he leído algo sobre exorcismos y exorcistas, que es un oficio, pues un oficio, pero me ha llamado mucho la atención una cosa que habéis escrito, que qué es lo que ocurre cuando un exorcista no es católico. Bueno, la verdad es que el tema de exorcismo, cuando hicimos ese capítulo, no nos estamos refiriendo al exorcista tradicional de iglesia, sino a los expulsadores de demonios, que nada tienen que ver con las liturgias católicas, por decir. Si existen los exorcismos, tanto en la versión de estos curanderos del mal, sí, también existe la iglesia como parte de sus rituales, pero a partir de ahí, cuando entramos en el tema del demoniado, esa persona que tiene el mal en su cuerpo, ya ahí ya es una cuestión de debate, es un dogma de fe. Aquí surge, digamos, en esta figura surge la figura de bruja hechicera, que a menudo confiaban en sus remedios contra el maligno. Cada uno tiene su propio ritual y desarrollo. Solo tienen en común las oraciones de invocación a Jesús y la Virgen María o bien San Miguel. No tienen más. Posiblemente estos últimos es para evitar conflictos graves con la Inquisición. Porque claro, si tú hacías digamos, algún rito contra el demonio para expulsarlo que no tuviera una base católica, la Inquisición podía ir a por ti, te podía acusar de hacer prácticas satánicas, prácticas de brujería, y acababas mal, hay que decirlo. Entonces, este tipo de personajes que hemos contado son, digamos, curanderos que se dedican a expulsar demonios. Pero yo me he estado observando que cuando hemos estado tocando este tipo de casos, estas figuras, son prácticamente realmente, son curanderos realmente, pero que al final cuando hacen un intento de sanación, de arreglar esos problemas, acaban mal. Pero lamentablemente es fatal, acaban en una orgía de sangre, hay que decirlo así. Ahí tenemos un caso que, digamos, ha conmovido mucho a la sociedad española, el caso de Almansa. Recordarás, Blanca, que el caso fue realmente Iba a espantoso. Sí. comentártelo ahora. Lo curioso de todo que la madre, que fue la responsable, la madre y su tía, si no recuerdo mal, Sí. eran curanderas allí, muy famosas, allí en su sitio. Pero no podemos olvidar tampoco otro caso que ocurrió justamente en el mismo año en Albaicín. Una mujer recurrió a un sanador exorcista conocido como el pastelero. Le hizo beber mucha agua con sal para producir un vómito y luego comenzó a saltar sobre el vientre de esa persona, porque realmente ya estaba embarazada, porque ella decía que tenía el mal dentro. Entonces, pues supuestamente, para que salga el demonio, empezó a saltar, la impaló por vía anal, le arrancó los órganos internos metiéndole la mano desde el área vaginal. Bueno, mejor no contarlo, no nos lo podemos imaginar. Y bueno, lo único que es una especie de capítulo denuncia, por decirlo así. Simplemente como un toque de atención a la sociedad. Porque hoy en día, debido a la inmigración latinoamericana, se está aumentando la consulta a santeros y a curanderos de estas características, ya que, por lo visto, en aquellas zonas, aquellos países que proceden, hay, digamos, está más arraigada la cultura de recurrir a ese tipo de personas y quieren seguir manteniéndola aquí en España. Lo estamos observando muchísimo, porque yo me he tocado, pues, me estoy estudiando muchas cosas, conozco mucho el mundo de, digamos, de la santería, del yoruba, del vudú, esas cosas, una persona que me gusta mucho estudiar ese tipo de antropología, y conozco gente que se dedica a estos cultos, y dice que sí, ¿verdad? Porque han aumentado muchísimo las visitas, las consultas y los rituales de sanación, especialmente contra el mal de ojo. Es increíble. Ya, el otro día, hace unos días, he hablado en mi programa sobre el tema de mediums, videntes, que yo les digo
y que no falto al respeto a los invidentes, pero estos videntes para mí son invidentes totalmente, ¿eh? Y lo único que hacen es hacer daño a las personas, ¿no? Y aprovecharse de ellas. No, Ha tiene he razón. leído el caso de un senegalés, ¿eh? Se aprovechan. Que el mal de ojo, que bueno, unas cosas, aparte de sacar el dinero a todo el mundo, yo digo actualmente, me imagino que antiguamente también ocurriría de alguna manera, a lo mejor regalando una cabra o regalando, yo qué sé, un repollo, ¿no? Por decir algo, ¿no? No Pero obstante, Blanca, perdona que te interrumpa, no obstante, en este caso que estamos hablando de gente que expulsa a los demonios, casi todos estos casos que han surgido han sido a partir de la década de los 70 o 80, cuando se han empezado, digamos, a embrollarse de forma, digamos, sangrienta todo esto. Pero hasta ese momento no podemos olvidar que existían expulsadores de demonios, realmente existían. Y tenemos una prueba, que es muy famoso ese caso. Tenemos las Caspolinas, que acudían al santuario de La Palma, sí, Castellón, un caso muy famoso también, se reunían ellas para expulsar a través, no haciendo rituales bestiales como han hecho en estas décadas que hemos vivido nosotros, sino de otro tipo. Hacían oraciones, hacían algunos rituales, ataban las manos con unos lacitos, vamos, ponían velas. No eran tan brutales como los que estábamos viendo en la década de los 70 o 80, era totalmente diferente. ya. ¿Queréis comentar algún oficio del libro, de vuestro libro, que os haya llamado más la atención, que os haya impactado más? Bueno, quizás yo tengo uno que me ha llamado la atención, pero no está en el libro. Bueno, No pues está en el libro, cuéntanoslo. pero lo puedo contar, no me importa, Venga, no me importa. cuéntalo, cuéntalo, Me ha cuéntalo. encantado. Siempre es bueno contarlo. Hay una profesión que no es de aquí de España, es normalmente de las Islas Británicas, que se llama el devorador de pecados. El devorador Devorador de pecados. de pecados, Devorador o comedor, de como quieran. pecados. Claro, hay que tener en cuenta que las personas cuando fallecen, entonces en aquellos tiempos, hace más de un siglo aproximadamente, tenían miedo de no ir al reino de los cielos sin confesar los pecados. Hay que decir. Entonces, cuando fallece de forma repentina una persona, no sabían si esa persona tenía el alma limpia o qué. Evidentemente, la iglesia no puede expiar los pecados cuando ya estás fallecido porque costaba mucho dinero. La iglesia te ponía la mano, me tenías que pagar, costaba mucho dinero. Entonces recurrían a un personaje que se llama Devorador de Pecados. Normalmente era un mendigo muy pobre que él aceptaba, digamos, vender su alma, ya sabe que estaba condenado por toda la eternidad al infierno, no le importaba, con tal de comer, cuidado. Entonces le hacían pasar a una habitación, muy larga la historia, algún día lo contaré, le hacían pasar a una habitación a oscuras, le ponían sobre el cuerpo del finado un plato con sal y un trozo de pan encima del plato. Ese trozo de pan se lo tenía que comer, se lo comía, le hacían una especie de ritual, una oración que decía que con este pan me llevo tus pecados, eres libre para entrar en el cielo. Entonces ese vagabundo se comió el pan, le daban después la limosna, se llevaba los pecados y luego lo tiraban de casa a patadas, por decirlo así, porque no querían verlo. Era un personaje repudiado allí en Inglaterra, es algo curioso. Sin embargo, también hay otra profesión que sí que está en el libro, yo lo voy a contar, les lo va a contar Raúl, el mundo de las acabadoras. Una persona que, bueno, hacía un favor a la sociedad, una clase de eutanasia antigua. No sé si Raúl. Sí, Ángel, el tema de las acabadoras también es uno de los oficios que cuando empecé a leer sobre eso son de los que te impactan, Blanca, porque se les conocía como el homicidio de caridad, el homicidio de gracia, se les llamaba, y llevaban a cabo un acto piadoso para la familia. Y además, no es que estuviera aceptado únicamente por la familia, sino que la propia Iglesia lo aceptaba y lo reconocía. Hoy en día, en la sociedad actual, ¿no? Hay esa confrontación entre el derecho universal a la vida, por un lado, y la libertad de elección de cada uno, pues ahí choca, ¿no? El tema de la eutanasia. Pero es que en aquella época ese debate no existía. El origen lo tenemos en Cerdeña, donde se le conocía como el ángel de la buena muerte. Tú imagínate, Blanca, por un momento, a esa mujer vestida completamente de negro, de arriba abajo, enlutada, con un visillo solo donde se le veían los ojos, con un cayado de madera, apoyada con un cayado de madera, que es lo que le servía de mazo para dar muerte. No, Pero es que es tremendo. Tú imagínate, daba muerte a
a gente que tenía la fiebre amarilla, por ejemplo, la peste, la viruela, la rabia nuevamente, o incluso niños que nacían con malformaciones genéticas porque era una forma de estaban repudiados por la sociedad. Entonces, sobre todo en el caso de la rabia, un niño que nacía con rabia no podía contagiar de rabia al resto de la familia, porque entonces económicamente esa familia se podía hundir. Entonces llamaban a esta acabadora. Y esta acabadora, bueno, se ponía en conocimiento del párroco, el párroco el obispado, y el obispado enviaba a la acabadora. Y iba allí a esa aldea. Lo primero que hacía era encender un saumerio y normalmente fuera de la vivienda para que el resto de la aldea o del pueblo supieran que allí se estaba ejerciendo ese oficio. Bueno, pues esta mujer entraba, lo primero que hacían era tapar todos los crucifijos y todos los símbolos religiosos que había, porque se entendía que solo Dios podía quitar y dar la vida, ¿no? Y lo más curioso es que esta acabadora al mismo tiempo podía ejercer también de comadrona. O sea, una acabadora podía haber dado a luz a un niño y al mismo tiempo llamarla para darle muerte también al mismo niño. Es espectacular. Bueno, el funcionamiento es que entraba, lo primero que hacía era beber agua bendita y escupía en ese saumerio, en ese fuego. Si el fuego lo conseguía apagar, entendía que el enfermo estaba en gracia y podía ejercer su oficio. Pero si no lo conseguía apagar, entendía que ese enfermo no estaba en gracia y por lo tanto ella se marchaba con sus bártulos, ¿vale? No ejercía. ¿Cómo mataba? Pues ella entraba a la habitación, ella sola, estaba el moribundo en la cama y le ponía un yunque en la nuca y con un golpe seco certero del mazo lo desnucaba. Eso, y en el caso de los niños, Blanca, en el caso de los niños, era una muerte un poco más digna, los asfixiaba, ¿vale? O los estrangulaba de alguna forma con la almohada. O incluso utilizaba algún tipo de veneno, por lo que hemos podido estudiar Ángel y yo, mezclado pues con hierbas muy brujeriles, ¿no? Belladona, estramonio, beleño. Entonces hacía en altas dosis, les daba a beber ese veneno y morían. Y salía de la vivienda, igual que había entrado, y decía, fulanito de tal, ya está con Dios y ya está en paz. Igual que entraba a la vivienda, salía de la vivienda y ahí terminaba su oficio. Es un oficio, hablando mal y pronto, acojonante. Porque es que pero es que hasta después de la transición, estoy hablando de años 80, años 70, posguerra prácticamente, se seguía ejerciendo este oficio. En poblaciones como puede ser Oliva, Gandía, Cartagena, toda la zona de Murcia. O sea, es algo que no nos estamos remontando al siglo XIV o siglo No, XV, ya, no. ya, ya. Esto es de anteayer. Y desde aquí lanzo una pregunta, Blanca, a nuestros oyentes también. ¿En alguna aldea recóndita de nuestro país todavía no estará ejerciendo este oficio o habrá alguna persona mayor que se encargue de llevar a cabo este tipo de oficio? Pues no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Bueno, mira, la verdad es que me están entrando escalofríos, pero bueno, la Iglesia estaba de acuerdo con este oficio. Era aceptado por la Era sociedad y por aceptado, la iglesia. pero la justicia civil, ¿qué ocurría con la justicia civil? Ahí entramos en un choque, porque ten en cuenta que la iglesia siempre ha mandado mucho más, Hombre, ya, siempre ha estado por encima. con la Ten en Iglesia cu- hemos topado, ¿qué dice? Correcto. Tú imagínate, por ejemplo, en la justicia, trasladando este tema a la hechicería o a la brujería, en todos los procesos inquisitoriales que hay, la jurisdicción civil podía decir algo, pero al final, la jurisdicción secular y la propia Inquisición es la que al final determinaba lo que se tenía que hacer. En el juicio de Zugarramurdi, y soy muy breve, el único inquisidor que era jurista fue Alonso de Salazar y Frías. Y fue el único que votó en contra de que se quemaran a esas brujas. Los otros dos inquisidores eran de la Iglesia, era de la jurisdicción secular. Y al final esos dos votos frente a uno hizo que al final el juicio se llevara a cabo, ¿no? Por eso te digo que al final, poco a poco, gracias a Dios, nunca mejor dicho, esto fue cambiando poco a poco y la jurisdicción civil, los juristas fueron poco a poco entrando en juicio a la Iglesia y la figura de Alonso de Salazar y Frías para mí es fundamental y la historia de España lo ha pasado por alto, ¿no? Ya, de todas maneras, según este oficio, gracias a Dios, no, ¿eh? No, Gracias a Dios, en se ha este, pasado. en este caso no, en Tenemos un este poco caso. de suerte en la época que estamos viviendo. Mm, Ya, pero efectivamente la Iglesia siempre ha tenido mucho poder, sigue ujú, teniéndolo y ujú. seguirá, y seguirá. Y nosotros seguiremos tragando lo que nos digan. Pero bueno, eso es.
como yo digo, eso es otro programa distinto. A ver, Oficios mágicos y ocultos, de la editorial Almuzara. ¿Dónde pueden encontrar el libro? Bueno, el libro lo podéis encontrar en cualquier librería, lo podéis encargar a través de la web de Almuzara, editorial Almuzara, o bien vuestra librería local. Está prácticamente en venta en toda la península, lo podéis encontrar. Yo desde aquí, y cogiendo el hilo de Ángel, sí que me gustaría que fueran a la librería local, a la librería del barrio, y no por nada, Blanca, porque los libreros están muy tocados, es un sector muy tocado, y esperemos que no sea otro de esos oficios mágicos, ocultos y olvidados, y que no haya que escribir un segundo libro, Ángel y yo, y que el oficio de librero o del librero de viejo aparezca como un oficio que ya ha desaparecido. Pues en el próximo libro que escribáis, poner que aquí librerías en Madrid muy antiguas, antiquísimas, han echado el cierre. Por Aquí en, desgracia. aquí en Valencia también, ¿eh? Bueno, si me lo permitís, precisamente hablando de librerías de Madrid, el próximo 13 de mayo. 13 de mayo estaremos Raúl y yo ¿Ah, haciendo sí? una conferencia, presentación en una de las librerías de Madrid. Estaremos ahí, así que esperamos a todos los oyentes que nos están escuchando en el programa de Pues Blanca dinos qué Martín de Radio. librería, dinos qué Así que os librería. esperamos allí el 13 de mayo a las 7 de la tarde, ¿no, Raúl? ¿7? Sí, 6 de la tarde. es sábado 13 de mayo a las 7 de la tarde en la librería Biblioteca Alejandría, ¿vale? En el barrio de las Letras. Perfecto. Ya está Justo, está dicho. justito al lado de la Filmoteca, o sea, lo tienen Sí, lo pues tienen ubicado. ya está dicho. Nuestros oyentes que vayan, que no va. Bueno, yo voy a ir, ¿eh? Y no me ocurre nada. Voy a Ahí te ir. esperamos con toda la ilusión del mundo, Blanca. Y así, Encantado de darte un abrazo enorme. sí, nos vemos personalmente. Y bueno, pues de verdad que el libro me ha encantado. No lo he podido terminar de leer. Me hubiera gustado terminarlo de leer, pero es que no me da la vida para más. Ya tengo que leer Express, pero sí lo quiero terminar porque me parece de verdad súper interesante. Y les digo a los oyentes, bueno, a los oyentes, a los televidentes, porque esto también luego va por televisión, que compren el libro, porque es súper interesante y además muy ameno y van a conocer además unas costumbres que teníamos en España, porque yo me acuerdo del famoso sereno, por Dios, Por que tenía supuesto, las llaves de tenemos todos un nuestros capítulo. portales. Hemos dejado ese capítulo de Sereno, Limpiabotas y Paralelo. Claro, es que no quiero No hacer como un oficio mágico, sino como un homenaje en recuerdo a aquel conjunto de era profesiones que no mágico hace mucho para, estaban muy vividas. Están sí, todavía. pero para mí era Sí, mágico el sereno. No tenías las llaves del portal o lo que sea, para mí, ¿eh? Y era además un seguro de ir por la calle y madre mía. Y testigo, Blanca, testigo de muchos asesinatos, de muchos homicidios, de muchos amantes besándose en las esquinas, de muchos ¡Ah! matrimonios rotos. Cuidado que el sereno tenía mucho que contar, ¿eh? Mucho. Hombre. Es que además no se me puede olvidar. Yo ya es que tengo unos pocos años, ¿eh? Y me acuerdo, el Ero, el que vendía hielo por las casas con unas cestas de estas de esparto. Es que ahora tú hablas a la gente joven y No. dices, estos que nos están contando, ¿en qué siglo han vivido? Pues o se hemos lo vivido creen. el 20 y el Se lo 21. creen. Bueno, de Bueno, verdad, ha sido un verdadero placer estar con vosotros, hacer este programa tan especial y además muy ameno, por lo menos para mí, ¿eh? Sí, Para sí, mí ha sí. sido genial. Muchas gracias, Ángel. no, gracias a ti, Blanca. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ti, Blanca. Un abrazo fuerte. Bueno, pues como siempre nos hemos adentrado en la historia real, en las leyendas y el misterio. Gracias a Clip Radio TV por realizar este programa. Buenas tardes y muchas gracias por escucharnos.